Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28 para conversar de un tema que preocupa mucho a los dominicanos e incluso preocupa a la humanidad. El tema de los traumas, producto de los traumas cranoencefálicos, producto de los accidentes de tránsito. Y en el caso de la República Dominicana es un gran dolor de cabeza con los motoristas, pero no solo los motoristas. Manejar en la República Dominicana es algo que produce mucha tensión por la manera en que la gente conduce un carro de concho, una guagua, una patana, un camión, y el gran terror, los motoristas. En el caso de los motoristas, para ellos no hay luz verde, no hay luz roja, simplemente ellos pasan y hacen unos zigzag, son temerarios y entonces exponen a los demás conductores y exponen a los peatones en la calle. Es un tema de mucha preocupación. Y el tema de los patanistas en las autopistas que andan llevándose a Dios por delante y a veces se encuentran con el otro. Al llevarse a Dios por delante se encuentran con Satanás, ¿verdad? Entonces, los desafíos que tiene la sociedad dominicana hoy en día. Se ha dicho que la principal causa de muerte en la República Dominicana son los accidentes de tránsito. Y de esto los motoristas ocupan un lugar privilegiado. Y vaya qué privilegio. Pudiera ser que hoy se usa muy poco la bicicleta, pero también están expuestos por la debilidad o la fragilidad de ese medio de transporte ante la violencia con que se conduce en la República Dominicana. Pero no son solo los carros de concho, las guaguas que manejan en el transporte público, o los patanistas, o los grandes, o los camiones. Son también los conductores de carro privado, el médico, el abogado, el agrónomo, el profesor, el conductor que es un empleado privado. ¿Cómo manejamos en la ciudad? Por ejemplo, yo voy a subir a un elevado desde una avenida X. Hoy, yo voy a subir por la calle, creo que la Federico Velázquez, la calle que pasa por el Huacal y por el Banco Central, para ir tomar la 27 y subir al elevado. Y cuando subo, me detengo porque miro por el retrovisor y tengo 6 carros que vienen por la 27 en ese elevado a una velocidad mínima de 70 kilómetros por hora y me detengo. El que está detrás de mí me toca bocina y me hace un ademán de que qué carajo yo hago ahí parado mirando. Es decir, la gente anda con una prisa en la calle de Dios, que esto es temerario. Y entonces, bueno, hay una situación de mucha preocupación en este sentido. Hemos invitado al doctor Carlos López Lara, un joven médico, que además de médico es artista, por eso también su forma de vestir así bastante folclórica, que no lo vemos con la formalidad del médico, de la corbata, bien peladito y la bata blanca o la bata verde. Vamos a hablar de los traumas cráneoencefálicos que se producen en la República Dominicana. Carlos ha acumulado una experiencia en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, además está el Hospital Darío Contreras, que es el de mayor antigüedad en la República en esta materia, donde se especializaban los médicos en esta área, y también está en los últimos 12, 14 años el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch en La Vega. Pero Carlos ha estado trabajando, sistematizando algunos conocimientos, alguna experiencia y por supuesto estudio de casos de los que llegan al Ney Arias Lora. A ver si Carlos nos ayuda a entender qué son los traumas cranoencefálicos y los desafíos que tenemos en esta materia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfonso, por permitirme estar aquí y gracias a todos ustedes. A ver, tú acabas de presentar una conferencia sobre estos temas y ¿qué nos puede contar de esto, Carlos? Sí, mira, el trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte en personas entre 15 y 45 años de edad. Entre 15 y 45 años, la edad productiva. La edad productiva. De ahí a la gravedad del asunto. ¿A dónde me voy con esto? Primero vamos a entender qué es el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico no es más que el resultado de la aplicación de un intercambio de energía brusca sobre el cráneo y que esto resulte en un deterioro funcional o también estructural. ¿Qué sucede? El trauma craneoencefálico se ve producto en su mayor parte de los accidentes de tránsito.
La OMS recientemente declaró, hace algunos 2 años, que República Dominicana era el país del mundo con una mayor tasa de muerte por accidente de tránsito, y que de estas muertes el 60% ocurrieron en conductores de vehículos de 2 y 3 ruedas y peatones. Tuvimos la oportunidad de participar en el 13º Congreso Internacional de Investigación Científica del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y allí presentamos los resultados de nuestra investigación trauma cráneoencefálico en motociclistas, Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, año 2016. Este trabajo fue asesorado por los doctores Lizardi de la Cruz, gerente de neurocirugía del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Amaury García Silverio, director y neurocirujano del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, los doctores Roney Díaz, neurocirujano y profesor de neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el doctor Simeón Rodríguez Peña, neurocirujano del ya mencionado hospital. Los resultados de esta presentación, de esta investigación, son bastante prometedores. Espero que lo puedan proyectar de ahora en adelante. Lo que pasó en el Congreso fue lo siguiente. Tuvimos la oportunidad de compartir los resultados de esta investigación con los demás exponentes y con un público bastante interesado en el tema, que luego de que la presentación terminara, hicieron muchísimas preguntas y tuvieron bastante participativo durante la misma. En ese sentido, a manera introductoria, vamos a decir que no tuvimos conflictos de intereses durante la realización de dicha investigación, y que en el mundo aproximadamente 1.250.000 personas fallecen cada año a causa de un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? Que la mitad de estas muertes, el 49%, suceden en motociclistas y peatones o conductores de 2 y 3 ruedas. Durante el periodo del estudio, que fue el 1 de enero al 20 de julio del año 2016, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora recibió un total de 1.259 casos de pacientes con accidentes de tránsito en motocicleta con el diagnóstico de trauma cráneoencefálico en un 80% de esas 1.259 casuísticas. Y no va de más mencionar que el CDC a nivel de Estados Unidos asume que alrededor de 1.5 millones de personas tienen un trauma cráneoencefálico anualmente, y que de estos 50.000 fallecen. En Iberoamérica, la tasa de incidencia del trauma cráneoencefálico va de 200 a 400 y varía según la región. ¿Qué pasa? Que en pacientes menores de 40 años es la principal causa de muerte. Estuvimos revisando para la realización del estudio una revisión ardua de literatura, y en ella pudimos constatar que el trauma que el casco, que fue lo que nosotros quisimos saber si los pacientes utilizaban de manera correcta o no en la investigación, este casco protector disminuye en un 39% las posibilidades de muerte, hasta en un 72% las posibilidades de agravar el trauma cráneoencefálico, y muy importante, disminuye los costes de atención en salud asociados a la colisión. ¿Cuál fue el objetivo de nuestra investigación? Determinar la frecuencia del uso correcto del casco protector en motociclistas que hayan sido atendidos o vistos en la consulta externa en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. ¿Por qué hacemos la salvedad de correcto? Porque el casco protector va de una manera colocado en la cabeza, no va ni en el codo, ni sobre el tanque de gasolina del vehículo, ni en el asiento del pasajero, ni puesto como una cachucha. En este sentido, vamos a decir que se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal y de fuente retrospectiva de información, con el objetivo de determinar la frecuencia del uso correcto de casco protector en los pacientes anteriormente mencionados. Los casos incluidos fueron todos los pacientes en el periodo 1 de enero a 20 de julio que llegaron al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, no solamente vistos en la emergencia, sino también atendidos en la consulta, con el diagnóstico de trauma cráneoencefálico por accidente de tránsito. Los criterios de exclusión fueron pacientes
con el acápite de historia de la enfermedad actual vacíos o incompletos, casos con el récord con información faltante y los pacientes que no pudieron ser contactados durante los primeros 5 intentos de llamada. Para la recolección de datos utilizamos las entrevistas persona a persona, las llamadas telefónicas, los cards clínicos fueron revisados, pero también llenamos un formulario de recolección de datos. El procesamiento se realizó a través de Microsoft Word y Excel y SPSS para Windows versión 15.5. El análisis fue hecho en frecuencia simple, en estadígrafos, analítica porcentual y cuadros. Hubieron variables significativas durante la realización de este estudio y fueron la edad, la clasificación del trauma craneoencefálico, pero también el género de los pacientes. Vamos a decir también, y es bien importante, que todos los datos recopilados en esta investigación fueron manejados con estricto apego a la confidencialidad, respetando la Declaración de Helsinki y las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Ahora vamos brevemente con los resultados. Sobre el uso correcto del casco protector, un 86% con 128 casos no utilizó el casco y un 14% con 21 casos sí utilizaron el casco. En estos datos existe una clara discrepancia entre los que nosotros obtuvimos y los obtenidos por Kulantayan y colaboradores, quienes en su estudio Cumplimiento del uso adecuado del casco de seguridad en motociclistas hallaron que de 500 motociclistas el 54.4% sí utilizó el casco de manera adecuada. Sobre las edades de los pacientes, nosotros dividimos las edades de los pacientes en grupos para un mayor entendimiento, pero también para darle mayor énfasis a lo que se está tratando en esta investigación. El primer grupo, con pacientes con edades iguales o menores a 18 años, alcanzó 18 casos para un 10%. El segundo grupo, los pacientes con edades entre 19 y 45 años, alcanzaron 93 casos para un 72%, casi 3/4 partes de la población total. Y el tercer grupo, mayor o igual a 46 años, alcanzó 16 casos para un 12%. Sin datos, se presentaron 6 casos. Nosotros consideramos preocupante y un problema de salud pública, pero también un problema del gobierno central, el hecho de que la población más afectada por esta problemática sean los jóvenes, la gente en edad productiva, 19 a 45 años, la edad en que uno tiene más responsabilidad individual, social y familiar. Eso también habla de un claro problema socioeducativo, porque no se trata de un asunto de castigar el no uso de casco, se trata de ver la problemática de una perspectiva global y entender que realmente no se ha educado a estas personas para que entiendan que eso debe hacerse así. Sobre el género de los pacientes, los masculinos alcanzaron 138 casos para un 93% y las femeninas 11 casos para un 7%. Este conocimiento obtenido por nosotros en la investigación hace una clara congruencia con los obtenidos por Faras y Alves en un metaanálisis que ellas realizaron y que se presentó en el Journal of Neurosurgery, que se llama Las mujeres están en desventaja, un metaanálisis de las diferencias de género en los resultados posteriores a un trauma craneoencefálico. Estas investigadoras afirman que los hombres tienen muchísimas más posibilidades de sufrir un trauma craneoencefálico que las mujeres. Siguiendo con los resultados, sobre la clasificación del trauma craneoencefálico en los pacientes que usaban el casco protector, hubo un caso leve para un 5%, hubo 8 casos moderados para un 38%, hubo 0 casos severos para un 0% y 12 casos sin clasificar para un 57%. No se hallaron casos severos, lo que efectivamente infiere que el casco de seguridad disminuye el riesgo y la severidad del trauma craneoencefálico en motociclistas que tienen un accidente. Estos datos corroboran el estudio de Beth et al. Cascos para la prevención de lesiones en motociclistas.
Por otro lado, sobre la clasificación del trauma craneoencefálico en pacientes que no utilizaron el casco protector, un caso fue leve para 0.7%, 44 casos fueron moderados para un 34.1% y 20 casos fueron severos para un 15.5%. Sin clasificar existieron 64 casos, lo que significó el 50%. En un sentido, debemos decir que el hecho de que pudiésemos encontrar 50% de casos sin clasificar es algo que debe de tomarse en cuenta con miras a darle mejor y más, y dicho de otra manera, fortalecer la capacitación del personal de emergencias, quien es que diagnostica de manera primaria a los pacientes con trauma craneoencefálico o con accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque si estos 50% de pacientes sin clasificar hubiese sido clasificado de manera correcta, los datos de este estudio hubiesen variado de manera positiva, claro está. En otro sentido, vamos a decir que existe una clara concordancia entre las cifras obtenidas en este estudio y la investigación y la literatura neuroquirúrgica, como es el artículo de revisión Eficacia del uso de casco contra la concusión y el trauma craneoencefálico, una revisión por Sone et al., quien se presentó en el Journal of Neurosurgery también. Para concluir, vamos a decir que los autores observamos que 149 casos estudiados, de estos 21 pacientes sí utilizaron el casco protector y 128 negaron su uso para el 14 y el 86% respectivamente. Se comprobó que los pacientes con edades entre 19 y 45 años fueron la mayoría, con un total de 93 pacientes para 65%. Hallamos que 11 casos fueron del género femenino para un 7% y 93% fueron del género masculino con 138 casos. Acerca de la clasificación del trauma craneoencefálico, se pudo determinar que los pacientes que sí utilizaron el casco protector no se hallaron en casos severos, y de los que no utilizaron el casco sí se hallaron casos severos y moderados. Por último, los autores pudimos determinar la necesidad que existe en la República Dominicana de investigar más con respecto al trauma craneoencefálico y de manera somera sobre su incidencia, factores asociados y sobre su epidemiología general, porque es una epidemia, como lo han dicho el doctor Amaury García Silverio, el doctor Alejandro Soto, quien también afirma que el 1.8% del Producto Interno Bruto del puesto para el Ministerio de Salud es consumido por los accidentes de tránsito. También el mismo ministro de Planificación y Desarrollo del gobierno dominicano admitió que 750 millones de dólares son consumidos anualmente por los accidentes de tránsito. Carlos, por último, rápidamente. Por último, queremos decir que la problemática no solamente afecta a las familias de los afectados y a los afectados en sí, sino que afecta como una cadena, como un efecto dominó, tanto al personal de salud como al personal gerencial, como al gobierno central, porque todos nos vemos afectados en la medida de que de 1 a 3 pacientes pueden consumir 3.4 millones de pesos en un periodo de 3 días en un hospital público. Mira, este es un tema preocupante. No solo está la parte económica. El día pasado el director del NEI Arias Lora, que es un profesional muy joven, tiene 41 años, 42 años, según bien la aparece. Yo comenté aquí esa información. En una semana, en 3 pacientes accidentados en motocicleta, le consumieron a ese hospital 5 millones de pesos. En una semana, 3 pacientes. Y eso lo paga el pueblo llano, el que paga impuestos. Está eso del tema económico, que se le carga al presupuesto. Pero está el impacto que eso tiene en la fuerza productiva de la nación, porque son jóvenes los que tienen que producir riqueza, los que tienen fuerza física para trabajar, que terminan en esto. Terminan con su propia vida o terminan mutilados y son una carga para la familia. Sí, es un problema muy serio. Ahora, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo empezar a enfrentar el problema? Vía educación, de que el motorista o el que anda en una patana o el que maneja el carro de concho o el que anda en el carro privado tengamos la suficiente prudencia al conducir en las vías públicas.
para respetar no solo nuestra propia integridad física, respetar la estabilidad o la tranquilidad de la familia, sino la tranquilidad y la seguridad del otro, de la otra que también circula por las calles de Dios. ¿Por dónde vamos, Carlos? ¿La ley, endurecerla? ¿La educación de todos los ciudadanos? ¿O es que la autoridad encargada de aplicar la ley en las calles de Dios falla? ¿Es muy condescendiente? ¿O es que acepta el soborno pequeño del motorista o el conductor y le deja ir? ¿O se hace el de la vista gorda cuando el motorista o el chofer de carro público se traga o se come o se cruza una luz en rojo? ¿Por dónde anda el problema y la posible solución? Mira, si empezamos a describir todos los puntos que tienen que ver con esta problemática, quizás no terminemos hoy. De manera somera te voy a decir que el viernes, durante la realización del Congreso, luego de mi presentación, presentó la doctora Laura Sánchez. La doctora Laura Sánchez de UNIBE, una excelente profesional, y ella y yo comentábamos que hay miles de maneras de abordar esa problemática. Y ya para concluir brevemente te voy a decir lo siguiente. La ley 241 de tránsito, en su acápite, en el artículo, se me olvidó ahora, en el acápite C, claramente expone que es obligatorio el uso de casco protector en conductores de vehículos de 2 y 3 ruedas. ¿Qué sucede? No, ahora mismo no se trata de castigar el hecho de no utilizar el casco, se trata de buscar la manera de que sí se utilice, porque pongo en comparación 750 millones de dólares, cuando un casco lo que te cuesta son entre 800 y 1.200 pesos. ¿No le saldría más barato al gobierno central a través del Ministerio de Educación o a través del mismo Ministerio de Salud Pública comprar cascos, regalarlos, darle una charla a la persona que reciban los cascos y de ahí en adelante tomar medidas de manera legal con las personas que no adopten esto? O también, otra manera, estamos en los tiempos de la tecnología, porque podemos verlo de toda la manera posible. Estamos en los tiempos de la tecnología, vamos a hacer una aplicación, una app, que cada vez que tú utilices el casco de manera correcta te dé una estrellita y tú vayas y te den una caja de alimentos, por así decirlo. Pero también hay otras formas. Debe de ponerse control en los detectives y los inspectores que dan los exámenes de manejo, porque eso es otro problema, eso es otro hoyo en la ética, en la falta de institucionalidad del gobierno dominicano, no del gobierno dominicano, de la República Dominicana a grosso modo, porque hay personas que te venden la licencia. Pero no solo eso, muchas de las personas que nosotros estudiamos en ese estudio ni siquiera tenían licencia. Quiere decir que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es o no legalmente válido. O sea que hay muchas maneras de tú abordar el asunto y hay muchas formas de tú solucionarlo, y se pueden empezar iniciativas de campañas de educación vial desde la escuela, desde los primeros niveles de educación, pero también llevarlo a la última instancia, hasta la educación superior, hasta la tercera edad. Llevarlo no solamente a las ONG, sino también llevarlo a las clínicas, llevarlo a los canales de televisión. Así como se le da mucha importancia a otras cosas, también hay que darle importancia a la vida y entender que si una persona no tiene educación, no hay nada de qué reclamarle. En la medida en que tú le das a la persona el poder del conocimiento, ahí las cosas pueden cambiar. Mientras tanto, vamos a seguir en lo mismo. Gracias, Carlos, por esta breve intervención en nuestro espacio, con un tema que es de alta y profunda preocupación en la República Dominicana. Yo pienso así rápidamente, para cerrar esta entrega de hoy, que hacen falta dos cosas. Uno, educación. Educación continuada y permanentemente a todos los niveles, de la necesidad de preservar vida, de ser respetuoso en el manejo en las calles de Dios. Eso debe pasar en la familia, la educación, en las escuelas, en las iglesias, llamando siempre en esta dirección, en los medios de comunicación. Pero como un padre que va en una jipeta con 3 niños y su esposa se lleva una luz en rojo, ¿qué le está diciendo a sus hijos? No te preocupes, hay que andar rápido. Es decir, mandamos muy malas señales desde el hogar, desde los padres que son irresponsables, que llegan a un semáforo, a una luz que está en rojo,
y simplemente se la tragan, y sus hijos ven que su padre se fue en rojo, porque él anda rápido en la vida. Entonces los hijos también aprenden eso. Es como el padre que anda metido en el narcotráfico, y los hijos lo ven de alguna manera, y después siguen ese camino, el camino malo. Entonces, la educación debe empezar en casa, en la familia, seguir en la escuela, en los colegios, en las iglesias, en los clubes. Ya no hay clubes, pero bueno, algunos quedarán por ahí. En la universidad, y obligar a los medios de comunicación masivos a tener que contribuir con la educación ciudadana, una educación integral. Y lo segundo es que hay que imponer la autoridad de la ley. Si se quiere, la dictadura de la ley. La ley hay que aplicarla con severidad. Y para esto hay que tener agentes de tránsito que conozcan la ley, pero que no se dejen sobornar ni por la dádiva del conductor en falta, y que no se dejen sobornar por el cansancio. Entonces no le demos 12 horas de trabajo a un agente de tránsito. Los motoristas, por ejemplo, el AME, la Autoridad Metropolitana de Transporte, el agente que está en el tránsito, y traduzco esto de AME para los que nos siguen fuera del país, está ahí dirigiendo el tránsito, y el que va en el motor se cuela en un sisá, y el AME que está más adelante no le dice nada al motorista, porque el que anda en la motocicleta como que todo lo puede, y no debe continuar esa práctica, porque le crean un problema al conductor que es respetuoso de la ley, ve la luz verde y va a entrar e impacta al motorista, y ya él se crea un problema, porque tiene que recogerlo, llevarlo a un hospital, y si el motorista muere, la ley establece que hay cárcel para él, que lo pueden condenar. La causa atenuante, porque el motorista fue que se metió. ¿Y cómo el conductor demuestra eso si no tiene testigos y no hay cámara que estén grabando aquello? Y si hay cámara, ¿cómo él consigue ese video? Y le crean una dificultad económica, de tiempo, emocional, psicológica y familiar y laboral. Entonces, no, tiene que haber un respeto de arriba a abajo a la ley, que la gente de tránsito aplique rigurosamente la ley. El motorista se fue en rojo, deténgalo, déjalo ahí 6 horas, póngale cadena a la motocicleta, y que no se puede ir ahí en el tetero del sol, para que sepa que tiene que respetar el tránsito, que él debe cruzar independientemente que ande en un motor cuando la luz esté verde, no en rojo. E igual severidad con la gente que está manejando una patana o un camión, que no tiene ni siquiera educación cívica. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, y tienen una licencia y no tienen respeto por la vida. Tiene que haber autoridad, tiene que haber la autoridad de la ley, la dictadura de la ley. Por eso tiene que ser de arriba a abajo, de arriba a abajo. Carlos, gracias por estar con nosotros, y espero que en otro momento, el tiempo hace rato que se nos fue, pueda compartir con nosotros estos conocimientos, esta experiencia, para uno contribuir en la educación y la orientación ciudadana con un tema tan importante como es el hecho de conducir o una motocicleta o un carro pequeño o una guagua, un carro de concho o una patana o un camión por las calles de Dios donde transitamos todos. Gracias, Carlos. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la entrega de hoy haya sido de su agrado y muy útil para todos, para todas. Muchas bendiciones. Mañana aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta mañana.
Tu hogar merece lo mejor, y lo mejor está en un solo lugar. Dash Comercial, muebles y más. Amuebla totalmente tu casa y al precio más increíble del mercado. En Dash Comercial, Avenida Charles de Gaulle, frente al Club Los Trinitarios, Plaza Hermanos Matos, Santo Domingo Este. 829-687-9007. 829-744-6899. Dash Comercial, muebles y más. Ser los mejores. ¿Qué significa para nosotros?